Muchos de ustedes de Morena y del Verde ya nos confesaron que les da vergüenza, pero que tienen que estar aquí levantando la mano para quedar bien con su líder. ¿Saben quién también tiene que quedar bien con su líder? La próxima presidenta de México, que desgraciadamente no puede ni opinar. Van a acabar con la democracia y van a tener que voltear a ver a los ojos a sus hijos y explicarles a las próximas generaciones qué fregados hicieron con este país. ¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2025, aquí en Escopeo Digital en este septiembre 4. Ya está desde muy temprano en nuestro canal la noticia. Aquí se la refrendamos. Desde un gimnasio y en la madrugada, los diputados federales de Morena, de PT y del Verde Ecologista aprobaron en lo general la reforma judicial del presidente López Obrador. Aunque prácticamente todo el dictamen está reservado, hay más de 700 propuestas de modificación. En lo general ya quedó aprobada la reforma a la Constitución de la República, con un total de 359 votos a favor, por supuesto de Morena, de PT, del Verde, y 135 votos en contra del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Este proyecto, que busca cambios estructurales en el Poder Judicial, propone temas como renovación total del Poder Judicial. Se llevarán a cabo 2 elecciones, en 2025 y en 2027. Eliminación del límite de edad. No habrá restricciones de edad para ser ministro o magistrado. Sin experiencia laboral requerida. Ya no será necesario contar con experiencia previa para ser juez. Jueces sin rostro. Si la Fiscalía te acusa por delitos de narcotráfico o por delincuencia organizada, no podrás saber la identidad de tu juzgador. Implementación de una tómbola. En caso de que existan más aspirantes que espacios en cada cargo, se van a depurar mediante el azar, una insaculación. Boletas electorales complejas. Recibirás varias boletas con numerosos nombres divididos por poder y deberás elegir el candidato de tu elección. La creación también de un tribunal de disciplina judicial, un nuevo organismo para supervisar la conducta de los jueces. Reducción del número de ministros de 11 a 9, un premio a magistrados electorales. Los integrantes de la Sala Superior que calificaron la elección presidencial podrán aspirar a ser ministros y tienen 2 años extra en la duración de su cargo. Adiós a los fideicomisos judiciales, se van a eliminar esos fondos. Se tiene que replicar en los estados deberán adaptar esta reforma a su legislación. Todo esto se aprobó en lo general, mientras en todo el país estudiantes, trabajadores, miles de ciudadanos de la sociedad civil se manifestaron y continúan manifestándose en contra de esta propuesta, mientras que para hoy, 4 de septiembre, se había convocado a un paro nacional total de actividades económicas y financieras y con la advertencia reiterada de especialistas nacionales y extranjeros de que la reforma judicial causaría graves problemas a nuestro país. Todo esto valió queso, valió sombrilla. López Obrador logró su cometido más preciado, transformar el Poder Judicial. ¿Para qué? Pues para que el Ejecutivo, el presidente del país, o la presidenta en su caso, tenga el poder completo sobre todas las instituciones que quedan en el Estado mexicano y sobre las decisiones del rumbo que México tome en el futuro inmediato. Todavía hay mucho que comentar respecto de cómo se llevó a cabo esta sesión de la Cámara de Diputados, que continúa en un gimnasio, en un recinto deportivo en la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México. Así que si me permite, vamos a regresar a este tema en unos minutos. Mientras tanto, le platico que el personal docente, los maestros, los investigadores de la Universidad Veracruzana continúan organizándose para manifestar su desacuerdo ante las irregularidades que en los últimos años las direcciones académicas de área realizan, violentando el estatuto del personal académico, ignorando los reglamentos que indican, por ejemplo, que deben ser los consejos técnicos de cada escuela los que deben decidir los perfiles académicos del personal a contratar según la vacante, según la necesidad que se tenga. Primero, usted se enteró aquí con nosotros, fueron los docentes de la Facultad de Biología en Jalapa. Estos, luego de 4 meses de esperar resultados de las pláticas que sí tuvieron con el rector y otras autoridades en las que se comprometieron a recibir las demandas planteadas por los docentes y no sucedió nada, decidieron realizar una manifestación virtual en un video planteando sus demandas y exigiendo, entre otras, la renuncia o cese del director del área biológica, de la directora de la facultad, de la Secretaría Académica de la misma. La maestra Rocío Ojeda fue entrevistada por nosotros aquí en Escopeo Digital y nos comentó que el tema no es solamente de la Facultad de Biología de Jalapa, porque hay 3 facultades de biología en el estado.
Bueno, las violaciones al contrato colectivo, a la ley orgánica, a los estatutos del personal académico se han dado desde el inicio de la actual administración universitaria en prácticamente todas las facultades y en todas las zonas en donde la Universidad Veracruzana tiene presencia. Ahora son los docentes de las ingenierías allá en Veracruz, de la Facultad de Ciencias Químicas, también en ese campus, los que han manifestado sus demandas, también en un video que ha circulado, que está en nuestro canal, profusamente ha circulado entre la comunidad universitaria. ¿Qué piden los docentes de las facultades del puerto? Lo mismo, dejen de violar la ley universitaria, dejen de afectar a los alumnos, pero también a los docentes con decisiones no colegiadas, como el cierre unilateral de experiencias educativas, el no respetar la continuación de los derechos ganados en los interinatos. Exigen que se respeten las decisiones tomadas en la revisión de cargas académicas, no a la retención de trámites académicos administrativos, respeten las decisiones de los órganos colegiados. Lo inexplicable es que frente a esta manifestación de cientos de integrantes del personal docente de nuestra universidad, la rectoría preste oídos sordos. ¿Qué está esperando Martín Aguilar, el rector de la universidad, para atender estos asuntos que sin duda son muy importantes? Está iniciando, tiene días que inició el nuevo periodo escolar. Ya el rector está pensando, al menos así lo ha manifestado, en el presupuesto del próximo año y no presta atención a un problema que sin duda va a crecer y puede explotarle en las manos. Bueno, pues ya le informé que durante la madrugada, mientras usted dormía, quedó aprobada la reforma judicial por un total de 359 votos a favor, los del poder, en contra de 135 que votaron en contra. Vamos a revisar cómo se dieron estos hechos. Las instalaciones del Congreso Federal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, amanecieron ayer tomadas por estudiantes y por trabajadores del Poder Judicial. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. Este fue el pretexto para continuar la sesión en la que pretendían aprobar la reforma judicial modificando la Constitución de la República en otro lugar, en una sede alterna. Pues mientras decenas de manifestantes permanecían en los accesos al edificio y en sendas conferencias de prensa los diputados federales de oposición del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, dejaban en claro que votarían en contra de la modificación de la Constitución, en contra de la reforma judicial, la gran mayoría, la que con esa sobrerepresentación tiene Morena y sus aliados, decidieron cambiar de sede. La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, ambos órganos de gobierno legislativo con mayoría oficialista, aprobaron un cambio de sede y además el compromiso de que costara lo que costara, el tiempo que fuera necesario, así tuvieran que quedarse ahí el día completo o 2 o 3 días, no saldrían de ahí hasta no terminar la sesión con la aprobación de la reforma judicial. Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada morenista, dijo: ojalá todos vayan a la sede alterna. Buenos días. Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede. Entonces cambiaron de sede para no generar enfrentamiento o provocación. Y ayer, en una instalación deportiva, los diputados federales morenistas continuaron la sesión que pretendía aprobar esta reforma sin voces opositoras, según ellos, sin los gritos de los manifestantes. A la sede alterna, en un auditorio deportivo techado en la Magdalena Michuca, en la Ciudad de México, acudieron los diputados federales de Morena, del PT, del Verde. Los diputados de los partidos opositores a Morena se prestaron a acudir, aunque algunos se quejaron de que no se les permitió la entrada a la sede alterna, mientras que el legislador veracruzano Sergio Gil Rullán declaró que la sesión en una sede alterna es ilegal, dado que existe además una suspensión provisional por parte de un juez federal, de hecho por parte de 2, que ordenó detener las sesiones de ese órgano legislativo. En su intervención ayer, todavía en la Cámara de Diputados, Gil Rullán destacó la importancia de respetar la legalidad, la legitimidad de las decisiones judiciales. Subrayó que la moción suspensiva emitida por una corte legítima y válida debe ser respetada. Calificó la búsqueda de una sede alterna como ilegal. La mayor preocupación de quien es también el dirigente del Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz era la falta de claridad que una sede alterna provocaría en el proceso de votación, como sucedió,
Él señalaba que modificar la Constitución mediante una reforma constitucional requería de 2/3 partes de los votos y que era crucial saber quiénes votaban, quiénes no, ya que este detalle sería marcado en la historia. Se debe actuar con cautela, defender al pueblo, insistió Sergio Gil, criticando además la presencia de fuerzas de seguridad en los accesos al Congreso. El legislador federal veracruzano instó a que el proyecto de reforma regrese a comisiones para que se lleve a cabo un análisis profundo y que la legislatura asuma su responsabilidad histórica. Otro diputado del Movimiento Ciudadano, Gildardo Pérez Gavino, lo dejó en claro ya en su participación en la sesión que llevaron a cabo y que insistió era ilegal. Si queremos justicia, se han violado todos los preceptos legales, se ha violado la Constitución. Es más, esta asamblea es ilegal porque no estamos en el Palacio Legislativo. Han convocado a una sede alterna y ni siquiera sabemos si el quórum es legal, si realmente todos los que están aquí son o no son parte del Poder Legislativo. Se tiene que rectificar todo esto, se tiene que corregir, compañeros diputados. Lo primero que necesita un representante del Poder Legislativo es independencia política para cumplir con su deber. Otra diputada, María Josefina Gamboa, veracruzana, panista, insistió en el tema. Pero de entrada, esta no es la sede en la que tendríamos que estar y ustedes lo saben. A nosotros no nos importa si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor, nos da lo mismo, hombre. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por la que la gente votó? ¿Cómo caramba sabemos que van a votar ustedes y no cualquier otro que hayan metido? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan? Veo 4 identificaciones, con eso no hay quórum. ¿Quién más la trae? Presidente, hay 10 identificaciones, los demás o no son diputados o no pueden identificarse. De ahí me dirán la legalidad de estar en esta sede. Los diputados de Acción Nacional, por supuesto que vamos a dar batalla, por supuesto que vamos a estar aquí porque la gente votó por nosotros para representarlos donde sea y en las condiciones que sea y aún con la gente más miserable que nos toque debatir. Lo vamos a hacer con valor y con dignidad, pero esta no es la sede y eso no es constitucional y qué bueno que sigan levantando sus credenciales porque sigo viendo que no llegan ni a 100. La oposición pues trabajando en la máxima tribuna del país y sin duda bravas las diputadas panistas de la actual legislatura. Veamos otra diputada del PAN en acción el día de ayer. Ad cautelam y en protesta porque estamos desacatando una orden judicial y que quede bien claro, Acción Nacional sí sabe respetar instituciones. Miren, compañeras y compañeros, que se inscriba, que se inaugure un muro de la vergüenza, que diga que hoy comenzó la caída de la República y que tenga la fecha y los rostros de todos los y las diputadas de Morena. Pero comencemos por el principio, compañeros. El hecho de que hoy traten de tener de rodillas a las y los mexicanos parte de una mentira. La mentira de que ustedes consiguieron una mayoría calificada. Porque esa es una mayoría falsa. Es una mayoría inflada, es una mayoría ilegítima. Esa fue la diputada panista Paulina Rubio, homónima de la cantante, diputada plurinominal de Jalisco. Y bueno, hasta ahí a la sede alterna en la Magdalena Michuca llegaron los estudiantes de la UNAM. Una vez más estamos aquí los estudiantes para exigir nuestros derechos, estamos aquí para pedir que nos respeten nuestros derechos de petición que recabamos el pasado 1 de septiembre y una vez más, 3 veces en un mismo día, nos han cerrado las puertas, no nos han permitido entrar, estamos faltando a nuestras responsabilidades para estar aquí presentes y lo seguiremos haciendo si es necesario, lo vamos a seguir haciendo porque creemos en esta causa, porque sabemos que la reforma que se presenta hoy por parte del Ejecutivo al Poder Judicial es extremadamente perjudicial para nuestra democracia, para el contrapeso de poderes. En la sede alterna, en lo oscurito, sin el sistema de control y seguimiento a la lista de asistencia, a la votación, sin la presencia y la participación de los diputados de los partidos de oposición completa, se aprobaría la reforma judicial. Así de fácil para la 4T, así de difícil para los mexicanos. Miren, hoy en la mañana, ya después de todo este asunto, hoy en la mañana hay declaraciones de algunos diputados, de algunas diputadas de la oposición, por supuesto, que dicen que no estaban todos o que no todos los que estaban
en ese recinto deportivo eran diputados, que algunos habían mandado a su asistente, a su chofer, a hacer horas nalga ahí a esperar, sentados en esa silla que no le correspondía, a esperar la votación para alzar la mano. Véalo, hay mucho documento al respecto, grabado, videos grabados, declaraciones que hay que tomar en cuenta también en las redes sociales, en X, por ejemplo, pero también es cierto, era parte, a lo mejor, de lo que se buscaba, sin importar el sentir de la gran mayoría de los mexicanos, sin escuchar a quienes desde la oposición fueron elegidos también por el voto ciudadano para que todos tengamos voz en el Congreso y que cuente la voz. De esta radical manera que alarma, que indigna, Morena y sus aliados aprobaron la reforma judicial. Y es que además, recuerde que advirtieron en voz de Ricardo Monreal que no iban a salir de la sede alterna hasta terminar el diálogo, el análisis, la discusión, lo que hubiere pues, pero tomara el tiempo que tomara, harían la votación y aprobarían la reforma. Y luego de aprobarla en lo general, en la madrugada de este miércoles, ahí continúan revisando ahora más de 700 reservas que se hicieron y que podrían, solo subrayo por un prurito de informador, podrían modificar el texto del dictamen. De esto pues, le informaremos en su momento. Por cierto, una nueva declaración del embajador de Estados Unidos en México sin duda volverá a pausar la relación entre ambas naciones por parte de López Obrador. O a lo mejor no, porque ya consiguió la aprobación, pero Ken Salazar insistió en que la reforma judicial va a complicar las relaciones entre ambos países. La reforma judicial, muy claramente, primeramente, es la decisión del gobierno de México y respetamos la soberanía de México. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que estoy en acuerdo que sí se tiene que hacer reformas para fortalecer la Corte. El punto tres, donde se ha hecho tanto debate que no de veras entiendo, es que si no se hace en manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Mientras tanto, ayer también la Suprema Corte de Justicia de México suspendió actividades en protesta por la discusión de la reforma judicial. Este órgano, el máximo en la organización del Poder Judicial, había decidido permanecer activo mientras todo el sistema del poder estaba en un paro de actividades. Bueno, ayer con 8 votos a favor del paro y 3 en contra, decidieron que las labores previstas para esta semana en la Suprema Corte de Justicia se suspendieran hasta el próximo lunes 9 de septiembre, cuando se realizará una nueva votación para decidir si reanudan o no las tareas. A través de un comunicado, la Suprema Corte informó que los asuntos urgentes se iban a atender conforme al criterio de las ministras y de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. El diputado federal panista Germán Martínez defendió ayer en la Cámara de Diputados a los jueces, a los ministros, y lanzó una acusación muy grave. ¿Dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? El PAN las acompaña e inmediatamente, el día que quieran, el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces. No han soltado criminales los jueces. Aquí, el único que ha soltado un criminal, confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, el único que ha soltado un criminal, se llama Andrés Manuel López Obrador. Una explosiva declaración de Germán Martínez que asegura que los jueces no liberan criminales, lanzando este dardo directo en contra del presidente de México. Eso lo dijo en la sede alterna, en las instalaciones que le he platicado, en donde se quejó precisamente de que los hubieran llevado a una sede manejada por Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, y quien ha sido señalada como la funcionaria más corrupta de todo el gobierno federal. Bueno, este diputado panista afirmó que sí se podía impugnar, que sí se puede impugnar modificaciones constitucionales vía amparo, y argumentó algo que no les gustó a los morenistas. Segundo, por supuesto que se puede, vía amparo, impugnar las modificaciones constitucionales.
Así lo dice así lo dicen varias sentencias en cuanto hacia el procedimiento. Y así lo dice la tesis de la Escuela Libre de Derecho, de alguien en el que ustedes creen, yo no. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Bueno, regresemos al estado de Veracruz. Ayer se dieron a conocer los ceses de 2 altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz. Para esta información, me voy a permitir compartir con ustedes lo que al respecto publica el periodista Arturo Reyes Isidoro en su columna Prosa a Prisa de este día. En forma sorpresiva, dice en su columna Arturo Reyes Isidoro, el secretario de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla cesó ayer al director de operaciones, Heriberto Santamaría Vázquez, lo que se interpretó entre la tropa como un sacrificio necesario para salvar a toda la banda interna involucrada en presuntos actos de corrupción ante una inminente auditoría y fiscalización por parte del nuevo gobierno. Simultáneamente, continúa la columna Prosa Prisa, fue cesado también el director del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, el C4, José Antonio Campos Valencia, porque se negó a firmar documentos que lo comprometían seriamente, ya que presuntamente involucran a su antecesor en el cargo y actual director de tránsito, Manuel Salvador Palma Valdominos, en malos manejos de recursos. Santamaría Vázquez, a decir de elementos de seguridad pública, era hombre clave en toda la estructura policíaca, pues como el operador que era, conoce el manejo de todos los negocios que se hacen al amparo de la placa y el uniforme, y la información que posee podría llevar hasta los más altos mandos y las autoridades involucradas. Su cese sería un aviso para que se pierda y desaparezca por un buen tiempo. Era tal su poder, según nuestras fuentes, le insisto, son las fuentes de mi amigo Arturo Reyes Isidoro, que los delegados de las 21 regiones de la Secretaría en que se divide el Estado se reportaban con él. El cambio de delegado tiene un costo dependiendo de la zona. Se reportaban pues con él, quien a su vez se reportaba con los altos mandos. Lo mismo para el caso de polleros, traficantes de indocumentados. En el tema de los grúas, según los policías al tanto de los movimientos internos, se llevaba una muy buena comisión, aunque se reportaba también con los altos mandos. Se quedaba con todo en lo obtenido por la recuperación de vehículos. De acuerdo a los informantes, con los únicos con los que no tenía nada que ver era con los integrantes de la Fuerza Civil. Ya desapareció. Bueno, hasta aquí mi referencia a la columna de Arturo Reyes Isidoro, La Prosa Prisa, sobre este tema. Les recomiendo su lectura completa. Hay otro tema que Arturo Reyes Isidoro, Arturo Reyes Jr., ambos periodistas han destapado desde hace semanas, y de una vez se lo platico. A medida que estos periodistas aportan datos y evidencias, se están dejando más claro que si bien en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hay un alto grado de corrupción, la que existe en la Secretaría de Educación de Veracruz no se queda atrás. Está pendiente todavía el tema de la venta de plazas, que fue lo que causó la remoción de aquel subsecretario de Jorge Miguel Uscanga Villalba. No es suficiente la remoción, el cese, el correr a alguien y ya quedó, ya estuvo. No, hay que denunciar, hay que investigar. Son en algunos casos miles de millones de pesos los que se han desviado, se han generado en procesos de corrupción, de extorsión, como en el caso de la venta de reboes, o de extorsión para la aprobación de los reboes. Bueno, pues Arturo Reyes Isidoro publica, refiriéndose en particular al manejo de las tiendas escolares, de las cafeterías, en cerca de 24,000 planteles de todo el estado, que les deja a los funcionarios de la SEP por lo menos 72 millones de pesos mensuales, netos, que no se declaran ante el SAT. Un negocio que se atribuye al exsecretario, al actual diputado federal Senyacen Escobar García, y que le operaría el encargado de estas tiendas, Moisés Pérez. Hace meses que dejó la Secretaría de Educación Senyacen Escobar. Ya está, de hecho, este personaje pasando lista en la Cámara de Diputados Federal, pero la información periodística publicada en Referente da cuenta de que sigue manejando este jugoso tema, el de las tiendas escolares. Y se entiende por qué no querría dejar de controlar las tiendas, las cooperativas, las cafeterías de las escuelas del Estado. 72 millones de pesos mensuales, un mundo de dinero que no se declara, que no beneficia más que a estos funcionarios y exfuncionarios en sus propósitos de control y de ambición desmedida. Vaya corrupción que desmiente al gobernador Cuitláhuac García, quien siempre ha proclamado que en su gobierno no había ni hay corrupción porque él había acabado con ese cáncer. Pues parece que no es así, Cuitláhuac. Bueno, con eso lo dejamos por hoy. Le agradezco su compañía. Mañana aquí lo espero en Veracruz 2025. Lo dejo con la invitación a suscribirse a nuestro canal Escopeo Digital, que a lo largo del día continuará ofreciendo la información más importante. Le mando un fuerte abrazo. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Lo saludo con afecto.